Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos grabando de nuevo, lo estamos grabando el programa porque el internet está malísimo, no nos deja, se congela. Así que por eso lo estamos grabando, pero le damos gracias a Dios porque podemos nosotros transmitir la palabra que Él quiere que sea transmitida. Ayer nos quedamos que Pedro, que Jesús les está diciendo a los guardias que dejen ir a los discípulos porque Él está ahí, Él no está yéndose, Él se está entregando. Y lo divertido es que los guardias le hacen caso, dejan ir a los demás y solamente lo apresan a Él. Fíjese. Y vimos que aunque Pedro le había dicho al Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, en este capítulo nos vamos a dar cuenta de que lo negó, de que Pedro lo negó, y pensamos que es por la confianza en sí mismo que él tomó. Y pobrecito Pedro, pero falló, porque le había dicho a Jesús, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Él estaba pensando que él estaba muy fuerte espiritualmente. Se confió demasiado, se confió en sí mismo. ¿Y qué dice la palabra? En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestra seguridad solamente la podemos tener en Cristo Jesús, nada más en Él. Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, vas a negarme 3 veces, fíjese. Y Pedro le contradice al Señor, porque le dice, no, aunque todos te nieguen, yo no voy a negarte. En Mateo 26:35 dice, Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, le dice, no te negaré. Fíjese, él estaba muy seguro de que lo podía hacer, pero vemos que no. Y mire que nos aconseja Santiago a nosotros. En el capítulo 1:19 dice, respecto a esto, dice, por esto, y mire qué amoroso nos trata. Por esto, mis amados hermanos, sean prontos para oír y tardos para hablar. Hay un dicho que dice que más pronto cae un hablador que un cojo. Fíjese. Así que tengamos cuidado, guardemos nuestra lengua, pensemos lo que vamos a hablar. Otra cosa, Jesús les pidió esa noche que por favor lo acompañaran en oración. Y nos damos cuenta por la palabra de que se durmieron. En lugar de estar orando, apoyando a Jesús, ellos se durmieron, fíjese. Y dice que Pedro y los demás, todos se durmieron. Y digo esto no por estar criticando a Pedro, sino para que la Escritura nos hable esta mañana a nosotros y nos diga, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Nosotros somos iguales o posiblemente peores que Pedro. Y prometemos cosas al Señor que no cumplimos. Entonces, por eso sí tenemos que estar nosotros todos los días en oración, en continua oración, para que el Señor nos guarde, fíjese. Nos damos cuenta que Jesús, en esos momentos, Él tuvo una gran fuerza, pero porque su fortaleza venía de la oración, venía de todo el tiempo que Él pasaba hablando con su Padre. Nos damos cuenta que de ahí venía su fortaleza. Eso nos enseña a estar siempre en oración, nos enseña a nosotros, para que podamos afrontar cualquier situación que venga a nuestra vida, sabiendo que Dios va a estar de nuestro lado. Fíjese cómo nos habla la palabra en 2 Corintios 10,
los versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nos damos cuenta que nuestras armas no son físicas, sino que nuestra arma principal es la oración. El verso 10, regresando a Juan, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Pedro quiso usar su fuerza, sacando la espada, fíjese, para hacer la obra de Dios. Y eso no es posible, lo estamos leyendo, estamos viendo que nuestras armas no son carnales. El verso 11 dice, Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pero porque Pedro quería usar la fuerza. Por eso le está hablando el Señor así, ¿no? Y mire, ¿qué dice Zacarías 4:6? Dice el Señor, es palabra del Señor para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Así que está clarísimo que nosotros físicamente no podemos hacer nada, pero espiritualmente sí. Podemos orar y cambiar las cosas, porque es el Señor el que nos da esa fuerza. ¿Ves? Es con su espíritu que nosotros peleamos nuestras batallas. El verso 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. El 16 dice, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Mire, el compañerismo con los que están en contra de Jesús no es bueno. Y leemos que Pedro estaba con los que habían prendido a Jesús. Nosotros no podemos tener compañerismo con los que rechazan todo lo que tiene que ver con Jesús. No podemos tener ese compañerismo. No podemos estar buscando aceptación entre esa clase de gente. El 19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Aquí el Señor les está diciendo, yo siempre he hablado frente a todos, yo no me he escondido para hablar. Y el 21 dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? Y he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Jesús no fue irrespetuoso al hablarle así al sumo sacerdote. Él fue sincero y le está hablando con la verdad. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles
que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sacerdote, al sumo sacerdote? El primer golpe que recibe el Señor Jesús en esa noche. Lo acusan de ser irrespetuoso, pero ya dijimos que no. El 23 dice: Jesús le respondió y le habló. No, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica con qué está mal, por qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y fíjese, este es uno de los versículos, estaba yo viendo, que es uno de los versículos que usan mucho los que no creen en Jesús. Fíjese. Ellos dicen que, este versículo que estamos leyendo aquí, ellos dicen que el Señor no hizo lo que Él enseñó, porque Jesús enseñó de que cuando te pegan en la mejilla derecha, que uno ponga la otra. Y ellos dicen que Jesús aquí se puso a alegar, en lugar de poner la otra mejilla, que se puso a estar reclamando ahí: ¿por qué me pegas? Pero nosotros sabemos que no es así. Ellos toman cualquier verso que puedan para hablar en contra de lo que Jesús hizo. El 24 dice: Anás entonces envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Y fíjese, todo este movimiento que ellos hicieron, este movimiento que estamos leyendo aquí, fue de noche, no fue de día. Eso es ilegal. El 25 dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él dijo: no lo soy. El 26 dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: yo te vi, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y el 27 dice: negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Fíjese cómo se cumple todo lo que Jesús dice, todas las palabras de este. Y aquí Juan está siendo muy prudente al hacer esta anotación de lo que Pedro dijo, porque en el otro evangelio dice que Pedro lo negó maldiciendo. Fíjese, con palabrotas, dice: yo no conozco a este, puntos suspensivos. Fíjese, habló con palabras fuertes, malas. Tampoco Juan dice algo que menciona Lucas cuando lo negó maldiciendo. Dice que como estaban en el patio donde le estaban pegando a Jesús, en el momentito que Pedro lo negó, dice que Jesús lo volvió a ver. Y se encontraron la mirada de Pedro y la de Jesús, fíjese, cuando el gallo cantó. ¿Se imagina usted la mirada que le debe haber dado Jesús? Yo me imagino que debe haber sido una mirada con mucha compasión, con mucha misericordia por lo que estaba pasando Pedro. Y me imagino que Pedro debe de haber sentido algo terrible, porque en Mateo 26:75, mire, leámoslo como dice. Dice: Pedro, cuando Jesús lo miró, dice, Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Me imagino el dolor que debe haber sentido Pedro al haberlo negado y al haberse dado cuenta de que Jesús lo estaba viendo. Qué horrible lo que debe haber sentido. Fíjese. Y se acuerda cómo dijo Pablo en 2 de Corintios 7:10, dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Mire qué lindo. Así que Pedro va a ser restaurado por el Señor, lo vamos a ver más adelante. El verso 28, regresando aquí a Juan, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Mire, toda la noche había pasado Jesús caminando. Y ellos
dice, los que lo llevaban. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los judíos, por cuestiones rituales de purificación, no quisieron entrar para no contaminarse. Imagínense ustedes, según ellos. Pero fíjese, qué curioso, que por otro lado, están haciendo un juicio de noche que es totalmente ilegal, entregando al Mesías de Israel. Y aquí podemos ver nosotros hasta dónde llega la incongruencia religiosa de una persona. Como les dijo el Señor Jesús, ustedes tratan de colar el mosquito y se tragan el camello, tratando ellos de estar puros para poder comer la Pascua. Imagínense usted. El 29 dice, entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilatos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces Pilato reacciona y entonces ya Pilato ve que es algo más serio, fíjese. Porque ellos le están diciendo a nosotros, no se nos permite darle muerte a nadie. Y haciendo un paréntesis, dicen que como en el año 7, después de que nació el Señor, les quitaron los romanos, les quitaron a los judíos eso que ellos tenían, que podían aplicar su ley. Ellos podían aplicar su ley y podían darle muerte al que encontraran culpable. Pero cuando llegaron los romanos se lo quitaron y ellos ya no pudieron ejecutar la pena capital. Fíjense. Entonces para ellos fue una gran tragedia porque ellos pensaron, la profecía no se cumplió porque Jacob había dicho, el trono no le será quitado a Judá hasta que venga Shilo. Entonces el trono le sería quitado. Y al no permitirles a ellos que ejercieran la pena de muerte, dijeron la profecía no se cumplió. Lo que ellos no sabían era que en una pequeña aldea del norte, en Nazaret, estaba creciendo Shilo. Ya estaba él ahí, pero ellos no lo sabían. Regresando a Juan, ellos le dicen a Pilatos que no pueden ejercer la pena capital, por lo que ya explicamos. Y el verso 32 dice, para que se cumpliesen las palabras que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Porque el tipo de muerte que le iban a dar al Señor era la cruz, fíjese. Y esa muerte no estaba contemplada en la Torá. En la Torá no morían así. Y la muerte de crucifixión, los historiadores dicen que fue inventada por los persas, que ellos inventaron la crucifixión, porque ellos decían que la tierra era demasiado sagrada para ser contaminada con un delincuente con ese nivel. Por eso los colgaban, para que no pusieran los pies en la tierra y la tierra fuera contaminada. ¿Se da cuenta usted de lo que trata la crucifixión de Jesús, lo que está atrás? Que le dijeron a él que era un delincuente, que sus pies no podían tocar la tierra. Así trataron a Jesús y lo colgaron en la cruz. Y es interesante porque fíjese que en la época de David no existía la crucifixión. Mas, sin embargo, vemos que David escribió el Salmo 22, describiendo el sufrimiento. Si usted lo lee, póngase a leerlo y se va a dar cuenta que si usted lo lee, está todo el sufrimiento de la crucifixión. Hasta las palabras dichas por Jesús están relacionadas con el Salmo 22. Pero aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y por las que están pendientes. Yo le pido que se acerque aquí con nosotros y nos ayude a orar
para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra que nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de tus muros, Señor, y rogándote que les quites el velo para que ellos puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Padre amado, yo estoy orando por Guatemala, Señor, mi tierra amada, para que ayudes a los líderes a gobernar con tu paz y tu justicia, Señor. Por favor, ayuda a Guatemala, Padre. También te rogamos por Madison, esta jovencita, Señor, que está pidiendo liberación. Ayúdala, Señor. Libérala tú, Señor. Háblale a su corazón directamente. Y te ruego por Gabriel. Esta mamá está rogando por su hijo, por Gabriel, para que se aparte del vicio. Ayúdalo, Señor, para que pueda seguirte a ti. Y, Señor, te pongo a Leslie para que tú la sanes con tu mano preciosa. Es tan jovencita, Señor, y está sufriendo con esta enfermedad, Padre amado. Te suplicamos que la sanes, Señor. Y te estamos pidiendo bendición, una bendición para la venta de la casa de la hermana Mirna, allá en su país. Toma tú el control, Señor, para que la pueda comprar Rosita. Y, Señor, ayuda a Lothar, hazle justicia para que pueda ver a su hija. Toma tú el control de esto, Padre. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, ayúdalo tú, Señor, sánalo completamente. Y te estamos pidiendo por Carlos para que pueda sacar su licencia de constructor. Ayúdalo tú, Señor. Y te pedimos por Melissa para que la llamen pronto y regrese a casa. Y te estamos suplicando por Mía Fernández para que visite su casa y la limpie, Señor. Ayuda a Mía para que te conozca y encuentre la luz de tu camino. Por Javier Fernández, Señor, lo ponemos en tus manos. Ayúdalo, tú conoces su situación. Protéjalo, Señor. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, para que ella vea que tú todavía haces milagros. Señor, te lo suplicamos. Por el hermano Emilio y la hermana Angelita, los papás de Domingo, ayúdalos, Señor. Son tus siervos, sánalos, Padre. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 16 años, tiene agua en el cerebro, Señor, tócalo. Ayúdalo, Señor, revélate a esta familia, Señor, ellos no te conocen, Padre. Revélate a ellos. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Jennifer Menéndez con cáncer, Señor, apiádate de ella. Ana Bermúdez y Héctor Ahumada con cáncer de hígado, sánalos, Padre. Por José con cáncer de intestino, apiádate de él, Padre. Por Carla con cáncer de ovario, pon tu mano preciosa, Señor, sánala. Por Irma Fábrega, Señor, pon tu mano sobre ella. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Señor, sé tú. En esto pon tus manos, tú, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, y lo hacen todo con alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, a su casa, con un toque de sanidad tuyo. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, mi Señor. Y, Señor, te pongo en tus manos a la Clarita, mi hermana, para que seas tú quien la ayude, Señor, y le des riñones nuevos. Sánala, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, Señor. Llena esas casas, Padre mío, de tus ángeles que las cuiden y las ministren, Padre. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva.
Por mi hija, Señor, te pido que seas tú el que esté en la operación este 18 de junio, Señor, que seas tú operando, Padre Santo, para que todo su cuerpo sea restaurado, Padre. Te lo suplico con todo mi corazón. También te pido por Carlos, que va a hacer su viaje a México, Padre. Sé tú con él, que regrese con la misma bendición con la que se va, Señor. Te lo rogamos. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada con tus ángeles, que la cuidan y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír tu voz y corran a tu encuentro, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.